Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. No existe una iglesia más poderosa en la historia del cristianismo que la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Y no hay una iglesia con más tribulación y persecución que la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Durante sus cerca de 60 años de existencia, la Ruta 66 estuvo en constante cambio. Como la ingeniería de carreteras fue evolucionando, los ingenieros buscaban rutas más directas entre pueblos y ciudades. El incremento del tráfico dio lugar a un número mayor de pequeñas realineaciones de la Ruta 66 a través de los años, particularmente en los años inmediatamente siguientes a la Segunda Guerra Mundial, cuando Illinois empezó a ampliar la Ruta 66 a 2 calzadas y 4 carriles en la práctica totalidad de su recorrido por el estado desde Chicago hasta el río Mississippi, al este de San Luis, Missouri, que incluía las circunvalaciones a todas las localidades por las que discurría. Querido oyente, comienza ahora tu programa Ruta 66, un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Te saluda, una vez más, Esperanza Suárez con Andrés Ocampo en los controles. Aquí estamos con un estudio bíblico más en la serie sobre los Evangelios. Nuestro viaje continúa en el libro de Juan, hoy poniendo atención al capítulo 16, un capítulo que habla de la misión del Espíritu Santo. El tema que vamos a abordar será el poder del Espíritu. ¿Sabías que sin la acción del Espíritu Santo no existe vida cristiana y la conversión sería algo imposible? Pues así es. Pero hay mucha gente sincera que piensa de forma equivocada sobre este tema. Es el momento de ponerle fin a esa confusión, ¿no es así? Quédate conectado y vamos a descubrirlo. Así es, mi querido oyente. Como recordarás en el programa anterior, en el último tramo de nuestra Ruta 66, hablamos de la dificultad de los discípulos ante un mundo que odia a Cristo y también sus enseñanzas. El inicio del capítulo 16 presenta en realidad un desenlace para esta situación. El texto nos va a decir que Jesús estaba enseñando todas las cosas sobre esas cuestiones para que los discípulos no tropezaran. Jesús dice lo siguiente, anunciando la persecución contra la fe cristiana. Os expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que os mate pensará que está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y os digo esto para que cuando llegue ese día os acordéis de que ya os lo había advertido. Sin embargo, no os dije esto al principio porque yo estaba con vosotros. Así que las perspectivas para el cristianismo legítimo son complicadas. En realidad, tú que has estado abriendo tu corazón a la palabra de Dios, a la persona de Cristo, debes entender que el Evangelio tiene un coste, que existe un precio por ser discípulo de Jesús y que siempre vamos a enfrentar dificultades por el hecho mismo de seguir a Jesús. El Evangelio puro nunca será, digamos, la cosa más popular del mundo. Y ante esas circunstancias complicadas y ese momento en que Jesús va a dejar a sus discípulos conforme a lo que anunció en cuanto a ese tiempo de tribulación, aquí el énfasis del texto se centra en la persona del Espíritu Santo, resaltando su obra, su poder. Así que, querido oyente, sigue con cuidado lo que nos dice el texto de Juan 16 a partir de la Nueva Versión Internacional. Dice así, ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como os he dicho estas cosas, os habéis entristecido mucho. Pero os digo la verdad, os conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a vosotros. Recordarás bastante bien que el Consolador es el mismo consejero, es el mismo que conforta, el Espíritu Santo que dirige a la Iglesia, que vino después de la obra consumada de Cristo aquí en la tierra. Así que Jesús dice, yo voy, porque de esa forma el Espíritu Santo será enviado, Él vendrá. Cuando el Espíritu Santo venga, ¿qué es lo que hará? Hay mucha gente que tiene una idea rara y extraña sobre el Espíritu Santo.
Se puede incluso leer alguna publicación que habla de oración al Espíritu Santo, y donde lo que se dice revela mucha fe y mucha expresión religiosa, pero quizás una falta de comprensión más exacta sobre quién es verdaderamente el Espíritu Santo. Tienes que entender que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, o como muchas veces decimos, de la Santísima Trinidad. Y ese Espíritu, al contrario de lo que mucha gente piensa, no es una energía, ni es simplemente una especie de electricidad trascendente. El Espíritu Santo es una persona. Él es divino, y su función, su poder y aquello que realmente hace, lo describe aquí Jesucristo. Así que presta atención, querido oyente, porque aquí es muy importante observar. Cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado. Es interesante observar que la primera función del Espíritu es convencer de la realidad del pecado. El pecado es la condición humana de alejamiento a Dios, de transgresión de la voluntad de Dios. Y el pecado no es solamente la práctica de cosas que desagradan a Dios, ni solamente apartarse de la ley de Dios. El pecado es una condición humana. Nosotros nacemos con una capacidad de desobediencia a la que muchos llaman pecado original. Así que el Espíritu Santo convence de esa realidad, porque ninguna persona por sí sola acepta su propio pecado. Observa cómo es difícil convencer a una persona de sus propios errores y cómo la autodefensa, la autojustificación se manifiestan. Así que cuando alguien empieza de hecho a darse cuenta de sus errores, a reconocer sus pecados y a entender su fragilidad, esa persona está siendo trabajada por el Espíritu Santo. La función donde el verdadero poder del Espíritu se manifiesta es el convencimiento del hombre en cuanto a su propio pecado. Después, el Espíritu Santo convence, como dice el texto, de la justicia. ¿Qué es la justicia? En tanto que tengo posibilidades de resolver mi propio problema ante Dios, un problema que es mi pecado, mi falta, mi fallo, mi alejamiento y mi fragilidad ética, ¿cómo puedo ser considerado justo? ¿Cómo puedo arreglar mi situación, por así decirlo, ética y jurídica ante Dios? La gran verdad es que el Espíritu Santo convence de que la justicia, o mejor dicho, de que la justificación está solo en Cristo. Cristo es nuestra justicia. Entonces el Espíritu Santo trabaja para convencer a la persona de su propio pecado y también de la justificación concedida en Cristo Jesús. Y el Espíritu también actúa, dice el texto, para convencer al mundo del juicio, es decir, que Dios va a intervenir finalmente en la historia humana y traerá juicio sobre aquellos que rechazaron su oferta de perdón. Y para hacer esto todavía más claro, el propio Jesús va a decir que el Espíritu convence del pecado, porque no creen en mí. Es decir, hay una correlación entre el pecado y la incredulidad, y el rechazo a Cristo, haciendo que las personas permanezcan en sus pecados. El texto continúa diciendo, en cuanto a la justicia, porque voy al Padre, y vosotros ya no podréis verme. Es decir, la justicia de Dios debidamente explicada, aquí está definida en Cristo, ya que Cristo hizo la obra completa, y eso implica en que Él va al Padre después de la muerte y resurrección, y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Lo que quiere decir es que el juicio vendrá, y ese juicio es claro, tanto que ya está definido en cuanto a la figura de Satanás. Eso significa que el juicio es verdadero, y vendrá sobre todos aquellos que, semejantemente a Satanás, están alejados de Dios, en clara ruptura en cuanto a Él. Jesús entonces sigue afirmando que todavía tiene mucho que decir, pero los discípulos no están en condición de escucharlo ahora, y enfatiza todo lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer. Vemos aquí las cosas desde otro ángulo al enfocarse en el poder del Espíritu Santo. Dice el texto, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá sobre lo que oiga y os anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo dará a conocer a vosotros. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso os dije que el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo dará a conocer a vosotros. Dentro de poco ya no me veréis, pero un poco después volveréis a verme. Observa que el énfasis de la obra del Espíritu Santo es conducir a la verdad, es decir, a la verdad de la palabra de Dios, la verdad sobre Cristo. Eso es resultado de la acción del Espíritu.
Cada persona que está confundida en cuanto a la verdad de Dios en las Escrituras sobre Cristo está alejada del Espíritu. La acción del Espíritu, por tanto, es glorificar a Cristo y mostrar que Cristo está absolutamente relacionado con el Padre. Jesús sigue adelante diciendo incluso de manera más escatológica que ellos no lo verían, pero después lo volverían a ver, en una referencia a su venida, o lo que es lo mismo, a su segunda venida. Los discípulos entonces quieren entender un poco más sobre el asunto y le preguntan sobre este tema. Jesús entonces les contesta: «Ciertamente os aseguro que lloraréis de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Os pondréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría». Y entonces se presenta la figura de la mujer que al dar a luz siente dolores, pero cuando nace el bebé ella se olvida de todo su dolor y está contenta porque un bebé llegó al mundo. Así será el caso de los discípulos. Ese «dentro de poco no me veréis» se refiere al hecho de que Cristo será quitado de los discípulos en el momento de su muerte. «Ahora estáis tristes», dice el versículo 22, «pero cuando vuelva a veros os alegraréis, y nadie os va a quitar esa alegría. En aquel día ya no me preguntaréis nada. Ciertamente os aseguro que mi Padre os dará todo lo que pidáis en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa». Jesús promete entonces estar con los discípulos posteriormente, y dice que el Padre tiene el control de todo, y que esa tristeza se convertirá en alegría, algo que solo puede ocurrir, afirmemos claramente, por el poder del Espíritu Santo. Jesús aquí confirma que se está marchando hacia el Padre. Y después de esas explicaciones de Jesús, mucho más claras ahora, los discípulos entonces dicen: «Ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos». Veamos lo que dice el versículo 29. «Ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que saliste de Dios». Jesús entonces dice: «¿Ah, sí? ¿Ahora me creéis? Mirad que la hora viene y ya está aquí, en que seréis dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejaréis solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo». Jesús de alguna manera está diciendo: despacio, el momento de la lucha, de la tribulación y de la dificultad va a venir. Así es, mi querido oyente. Tú, como cristiano, tienes una situación semejante a la de los discípulos. Cuánta tribulación, angustia y problemas enfrentamos pese a conocer a Cristo. Pues que sepas que eso es parte de la propia senda del cristianismo en el Nuevo Testamento. Jesús entonces dice: «Mira, no te preocupes». ¿Por qué? «Yo os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. Preparaos. En este mundo tendréis aflicciones». Incluido tú, querido oyente, tú también. Tendréis aflicciones, pero tened ánimo. Yo he vencido al mundo. Así es, mi querido oyente, esa gran victoria solo puede ocurrir por el poder del Espíritu Santo. Viaja por la Ruta 66, un trayecto emocionante en el que descubrimos las verdades de la Palabra de Dios. Ruta 66, un camino abierto a la esperanza. Después de esta exposición sobre el capítulo 16 de Juan, nos vamos con las preguntas. Recuerda que hay diferentes formas en las que puedes comunicarte con nosotros. Puedes ponerte en contacto a través del WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 si nos llamas desde fuera de España, y también puedes hacerlo a través del correo electrónico info@radioencuentro.net. ¿Cómo es posible que los discípulos creyeran en el Espíritu Santo si no había sido enviado hasta aquel momento? Esa cuestión, Esperanza, parece un poquito compleja al principio. De hecho lo es, porque cuando examinamos el texto bíblico vemos que Jesús dice que después de que Él se vaya, el Espíritu va a venir.
Y si Él no se va, el Espíritu no viene. Y es el Espíritu el que convence al hombre del pecado, de la justicia y del juicio. La perspectiva del texto bíblico lo sugiere. Así que nos preguntamos cómo puede alguien creer antes de la llegada del Espíritu Santo. ¿Es una creencia y una fe diferente? Para que podamos entenderlo, vamos a recordar que las personas no están creyendo en Dios o en la salvación de Dios por primera vez. Recordemos que ya en el Génesis Abraham creyó en Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y para entender eso vamos a descubrir que el Espíritu Santo viene en una dimensión diferente a partir del Pentecostés, a partir de Hechos 2, cuando Él viene de esa forma a actuar en la época o la era del Espíritu, era de la administración del Espíritu en la vida de la comunidad de la fe. Pero eso no quiere decir para nada que el Espíritu estuviese ausente antes. Así que conviene recordar, por ejemplo, el texto de Juan 14:17, que afirma que el Espíritu de la verdad no puede ser recibido por el mundo. Pero atención, dice así: vosotros sí lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Así que ya en una cierta dimensión, el Espíritu ya actuaba en la vida de los discípulos, solo que en una situación diferente de su ministerio pleno. Es como la persona de Jesús. Jesús no pasó a existir después de que naciera, Él ya existía antes, pero su ministerio, su acción entre los hombres como Verbo encarnado de Dios, tuvo lugar después de que naciera entre nosotros. Ahora bien, has comentado el versículo 8 de Juan 16. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Si el Espíritu convence, ¿por qué el mundo no se convierte tal y como nos gustaría? Pues sí, la palabra realmente tiene sentido y levanta aquí una serie de preguntas en la mente de mucha gente. En realidad lo que debemos entender es que en primer lugar el texto está describiendo la naturaleza de la obra del Espíritu. Cuando se habla del Espíritu Santo hoy es común que la gente piense solamente en manifestaciones extraordinarias, en sanidades, lenguas y cosas por el estilo. Pero la acción preponderante del Espíritu tiene que ver con la revelación del significado de la obra de Cristo Jesús. El Espíritu está actuando en medio del mundo, en la esfera del mundo. Él está actuando, convenciendo a las personas. Pero el sentido de esa palabra tiene que ver con el hecho de que, como el propio texto va a decir un poco más adelante, ellos ya no tendrán cómo excusarse en cuanto a la exposición plena que el Espíritu Santo trae sobre la obra de Cristo. Es decir, nadie más podrá presentar excusas ante Dios tras la clara exposición del Espíritu que actúa para convencer. En un primer momento aparece esa acción suya en el mundo y después, en un segundo momento, aparece su ministerio entre aquellos que fueron realmente convencidos y creyeron en Cristo, que son sus discípulos. Me surge algo de confusión en el versículo 17. Jesús dice: dentro de poco ya no me veréis, y después, un poco después, volveréis a verme. Estas frases son un tanto complicadas y pueden resultar un poco confusas. Un poco más, un poco menos, un poco más, un poco, ¿y entonces? Espérate un momento que vamos a conseguir resolver esa situación sin tanta dificultad. La cuestión debe ser entendida dentro del contexto. Cuando Jesús dice dentro de poco ya no me veréis, se refiere a aquello que los discípulos todavía tenían dificultad de aceptar y digerir, que Él va a morir y será alejado de ellos. Y en ese punto los estudiosos incluso discuten porque la referencia más clara e inmediata es la propia resurrección de Jesús. Y la resurrección de Jesús fue confirmada y comprobada por los discípulos que fueron testigos de tal evento. Así que después ellos lo vieron, de hecho, y se llenaron de alegría. Por eso muchos ven el asunto de una manera literal en cuanto al cumplimiento de ese aspecto, lo cual es más natural. Sin embargo, muchos enfatizan que eso puede ser una referencia a la segunda venida, a la venida final de Jesús. Puede ser que ese concepto de que resucitará y que presentará, por lo tanto, la comprobación del nuevo orden de cosas que está prometido, esté en la mente del autor interconectado directamente con la segunda venida, mostrando la calidad de vida futura que la resurrección promete. Así que podemos decir que deberíamos entender las cosas de esa forma, en esa dirección.
El capítulo 16 tiene un discurso y una enseñanza de Jesús, por así decirlo, motivadora. Él habla de la presencia del Espíritu, de la alegría del Espíritu Santo, pero va a terminar en el versículo 33. Fíjate, va a terminar hablando de aflicciones y a la vez de tener buen ánimo. Si el Espíritu tiene tanto poder, ¿por qué entonces tenemos que pasar por tantas tribulaciones así? Vamos a ver. Todo el mundo tiene que entender bastante bien que el poder del Espíritu, la acción de Dios en nuestra vida, no nos libra de tribulaciones. No existe una iglesia más poderosa en la historia del cristianismo que la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Y no hay una iglesia con más tribulación y persecución que la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. No es posible ser indiferente a esas tribulaciones. Dios quiere mostrarnos que lo que importa en la vida no es que nos libre de problemas y dificultades, sino que nos enseñe cómo lidiar con esos problemas, luchas y tribulaciones de manera diferente. Eso es importante para nuestro crecimiento, para la formación de nuestro carácter, para que seamos, podríamos decir, mejores personas. Ahora, por la descripción que tenemos aquí en el texto, da la impresión de que el Espíritu Santo se queda como en un segundo plano, como inferior al Padre y al Hijo. ¿Cómo funciona este tema? ¿Está subordinado a alguien? ¿Cómo entendemos esta trilogía? Es una pregunta muy buena, Esperanza, y mucha gente se confunde porque muchas piensan que el Espíritu Santo es una especie de fuerza, de magnetismo o de fluido espiritual dentro del culto. Otras personas entienden que el Espíritu Santo es como una emanación de Dios, como si fuese alguna sustancia de Dios. No, para nada. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Existe esa función y ese papel de glorificación del Padre y del Hijo. Pero eso tiene que ver con la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, algo que en la teología llamamos economía de la Trinidad, que enseña que ellos tienen papeles diferentes y ministerios distintos, pero en la esencia, en aquello que llamamos la propia esencia de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo son esencialmente, o como les gusta hablar a los eruditos, ontológicamente iguales en poder, iguales en valor. Ellos se aman desde toda la eternidad. En la Trinidad, los papeles en la historia de la salvación humana tienen diferencias, pero en esencia nadie es inferior a nadie. Pues muchísimas gracias por las respuestas. Avanzamos ahora firmes hacia la conclusión de este estudio. Hoy en nuestra Ruta 66 hemos estudiado Juan capítulo 16. Nuestro tema ha sido el poder del Espíritu Santo. Así es, querido oyente. Has visto cómo Jesús, al anunciar que dejaría a sus discípulos, dijo que les enviaría a continuación al Espíritu Santo, el consejero que convence al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. Vemos aquí que la obra sobrenatural de Dios actúa a través del Espíritu Santo. Así que muchas veces cuando pensamos sobre la acción de Dios, sobre cómo una persona conoce a Cristo o entiende a Dios, usamos argumentos. Pensamos que podemos comprobar eso o aquello. Sí, por supuesto, debemos hacer todo tipo de esfuerzo racional y evangelístico, que es algo muy importante y válido. Pero debes reconocer y darte cuenta de la gran verdad. La verdadera obra de Dios y la verdadera conversión ocurren solamente por el poder del Espíritu en acción. El programa Ruta 66 termina por hoy. Si quieres escuchar este programa de nuevo o algunos de los anteriores, puedes hacerlo a través de la página RTM360 o descargando la aplicación RTM360. En Facebook nos encuentras como RTM Ruta 66. Envíanos tus sugerencias, preguntas, tus comentarios al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. Y también tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net. Lo puedes usar. Estuvo a los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Te espero en esta misma sintonía, a esta misma hora,
para continuar con esta serie. No te lo puedes perder. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.